Buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, no sé para ustedes, pero yo tengo días de lluvia como días de bendición en mi vida. Les cuento el porqué. Desde que era chica en la iglesia, siempre que había un culto muy poderoso, mi papá decía que no era coincidencia, pero siempre llovía. Y era un culto así, vos sabés que hay cultos y cultos, ¿verdad? Y hay cultos que son cultos poderosos. Y en la coincidencia divina, siempre que había un culto muy poderoso, llovía. Y mi papá del púlpito decía, mira, está lloviendo. El sello de la bendición de Dios está sobre esta iglesia hoy. Y yo creí eso desde niña, porque mi papá decía, nosotros creíamos como iglesia. Y esa bendición me acompañó en mi vida en días muy claves. El día que me casé, cayó el cielo de lluvia, pero llovió muchísimo en Uberlândia el día que me casé con el pastor Gabriel, y el Señor estaba sellando ahí nuestra bendición, ¿verdad? Y el día que fuimos ordenados pastores, aquellos que se acuerdan, llovió muchísimo también ese día que nosotros fuimos ordenados pastores. Entonces yo tengo días de lluvia como bendición. Cuando me desperté hoy llovía. Yo la verdad que no me puse triste, yo recibí, Señor, tu bendición está sobre mi vida hoy, el culto va a ser poderoso, recibí como el sello de Dios, porque siempre que me toca compartir la palabra, sea con jóvenes y con adultos, yo me pongo nerviosa. Me puedes llenar ese lugar de niños y yo no tengo problema, pero jóvenes y adultos siempre me pone un poco nerviosa, pero yo creo que el Señor me trajo aquí para una palabra para nosotros como iglesia, amén. Y yo entonces declaro que ese va a ser un culto bendecido. Y si estás aquí, viniste con ese clima, vas a ser bendecido, vas a salir bendecido de acá. Y la próxima vez que te despertás, día de célula o día de culto y está lloviendo, decía, ahora que me voy de verdad, porque es porque Dios va a tener una bendición extra para mi vida. Amén. Como dijeron el grupo de líderes, que nunca sea una excusa la lluvia. Bueno, y yo sí le pedí a los pastores esa oportunidad para compartir con ustedes como padres, pero también como familia. Yo soy pastora de ministerio de niños, pero yo estoy entendiendo que el ministerio de niños no es solo de niños, es un ministerio de familia. Porque los niños están acompañados de padres y madres y abuelos y abuelas, hermanos y hermanas que están con ellos. Entonces no es solamente un trabajo para niños. Nosotros como iglesia tenemos que entender que el ministerio de Dios es la familia. El Señor creó la familia, amén. El Señor creó al hombre y la mujer y les dio una palabra de bendición. Dice, y los bendijo y dijo, multiplíquense, fructifíquense, ¿verdad? Tengan hijos, llenen la tierra. La bendición de Dios está sobre la familia, está sobre el matrimonio, y una vez que el matrimonio llega a tener hijos, está sobre la familia. Así como también el objetivo del enemigo es destruir a la familia. Entonces el enemigo sabe el poder que tiene la familia y que la familia es una institución creada por Dios, y el enemigo sabe que ese es su objetivo principal en el mundo, destruir a la familia. Y empieza principalmente con el relacionamiento de padres e hijos. El enemigo quiere desconectar las generaciones, porque Dios es un Dios de generaciones, amén. Y el título de mi prédica hoy es El Dios de Generaciones, y es el libro que estamos enseñando a los niños este año, el Dios de Generaciones. Y Dios mismo se presenta en la Biblia como el Dios de generaciones. Quiero leer el primer versículo que está en Éxodo 3:15, que es como Dios le dijo a Moisés cómo él debía presentarse delante del pueblo. Dice, y además dijo Dios a Moisés, así, de esta manera dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Y mira lo que dice el Señor, este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí por todos los siglos. Dios quiere ser conocido como el Dios de generaciones, el Dios de los padres, el Dios de los hijos, el Dios de los nietos, porque así Él va a ser conocido por los siglos de los siglos. Y el enemigo quiere cortar esa conexión para que no se pase a la próxima generación el conocimiento de las gloriosas riquezas y las gloriosas maravillas que hace el Dios de generación.
Así que ese es el objetivo principal. Entonces, como iglesia, nosotros nos estamos levantando muy fuertemente con ministerio de niños, muy fuertemente con ministerio de jóvenes, extraordinariamente estamos creciendo como ministerio en adultos, las células, pero no es uno acá, otro acá y otro acá. No, nosotros somos un ministerio, una iglesia de familia, amén. Y nosotros queremos que todas las edades sean alcanzadas con el conocimiento del Dios de generación. Entonces, sobre eso yo voy a estar hablando, sobre el rol que nosotros tenemos. Y con el pastor Gabriel, los pastores Oscar y Karen, vimos la necesidad también de no solamente predicar sobre eso, sino de que ofrecerles a los padres, independiente de la edad de tu hijo, un curso especial que nos va a ayudar a tener la visión de Dios sobre la familia, sobre el rol de los padres, cómo educar a los hijos y cómo criar hijos vencedores. ¿Cuántos aquí quieren criar sus hijos para que sean vencedores? Amén. Entonces queremos ofrecer ese curso, y ese curso va a suceder una vez al mes, un sábado al mes, todo último sábado de cada mes. Y va a ser un curso a la tarde de las 3 hasta las 6, 3 horas. ¿Por qué? Porque queremos ministrar 2 capítulos. Es un material de la pastora Marcia, es en conjunto con pastora Luiso, y es el mismo estilo que nosotros hacemos con curso de madurez y curso de liderazgo. Entonces es un curso completo, tienen 20 lecciones, si no estoy engañando, más o menos. Entonces queremos ministrar 2 lecciones al mes para valer la pena, y ese va a durar como 6 meses cada último sábado del mes. Nosotros vamos a estar enviando esta semana un link para que ustedes en los grupos puedan inscribirse como padres, como abuelos, hasta líderes, ¿verdad? No tengo problema, no es solo para una etapa, vamos a decir, de la edad, sino que aquellos que quieren conocer, entender cómo criar a sus hijos vencedores, nosotros vamos a ofrecer ese curso, caminar con ustedes. Y la primera clase va a estar dando el pastor Gabriel, y ya les digo el tema para que ustedes puedan preparar sus corazones. El tema es el perfil de los padres y de los hijos según la Biblia. O sea, ¿qué es el perfil? ¿Qué es el estándar de Dios de los padres y de los hijos según la Biblia? Y nosotros estamos traduciendo el material para ministrar en ese primer sábado eso. Y cada mes vamos a anunciar el tema para que ustedes puedan prepararse. Y les animamos, si conocen padres que quieren también entender un poco más cómo criar a sus hijos, cómo educar a sus hijos según la palabra de Dios, ese curso nos va a ayudar nomás. No es 7 pasos son principios bíblicos que nos ayudan a entender cómo Dios quiere que nosotros como padres e hijos podamos servir a Él, vivir como familia, amén. Entonces cada último sábado del mes, empezando el sábado 27 de abril de las 3 a las 6, vamos a organizarnos para ofrecer cuidado para los niños, porque yo sé que a veces la dificultad de los padres es encontrar a alguien que se quede con sus hijos. Entonces queremos ofrecer ese cuidado con las chicas, ¿verdad? Pero ese también pedimos siempre una ofrenda para bendecir el momento que las chicas van a estar con ellos, pero todas esas informaciones vamos a estar enviando más adelante en los grupos. Pero como yo ya estoy ministrando sobre eso, queríamos adelantar con ese aviso. Empezamos en abril y creo que llegaríamos hasta septiembre, porque es cuando también voy a estar teniendo mi bebé. Amén. ¿Cuántos están animados para ese curso? Amén. El Señor va a usarte, va a hablarte y va a transformar la manera como vas a educar a sus hijos. Vamos a orar al Señor antes de empezar esa palabra. Señor, en este momento queremos entregar esta palabra delante de ti, creyendo, Dios, que tú estás aquí en este momento y que tú preparaste ese domingo para que esta palabra sea liberada. Señor, está en tu corazón que nosotros tengamos revelación de cuáles son los principios para que nosotros podamos pasar a la próxima generación el conocimiento de quién tú eres, del Dios vivo, del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y como familia, como iglesia, no queremos, Señor, ser ignorantes a esos principios, porque eso es clave para que podamos edificar una familia de vencedores. Y la familia, Señor, es la institución de la iglesia también. Por eso bendecimos a cada padre, a cada familia que está representada aquí. Declaramos que esta palabra va a alcanzar sus corazones con poder en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, el Dios de generaciones. Dios actúa a través de generaciones.
Amén. Y Dios no quiere bendecirte solamente a vos. Dios quiere bendecir a tu descendencia, a tus hijos. Y lo que Dios está haciendo en tu vida va a tener un impacto seguro en la vida de tus hijos. Pero eso no es automático. Eso depende de nuestras elecciones como padres. Pastor Gabriel siempre dice, nada en el mundo espiritual es automático. Yo tengo que estar consciente de lo que Dios me llamó para hacer, para que lo que Dios está haciendo en mi vida también llegue a mis hijos. No es porque yo soy cristiano que mi hijo va a ser cristiano. No es porque yo creo en algo que mi hijo va a creer en algo. Ahora, yo tengo que saber tener esa conciencia de que lo que yo hago va a impactar directamente a mis hijos y lo que yo voy a estar pasando para ellos. Entonces Dios quiere bendecir tu familia, pero Él te va a usar a vos para bendecir tu familia, amén. Él va a usar a los padres para bendecir a los hijos. Yo les dije ese domingo que hablé, Dios no se revela como el Dios de Moisés y Josué, el Dios de Samuel y David. No es el Dios del pastor y de los discípulos, no, es Dios del padre e hijos. Dios usa a los padres para bendecir a los hijos. Dios usa a esta generación para bendecir a la siguiente generación. Mira lo que dice Salmo 78, versículos 5 y 6. Esa es una orden del Señor para nosotros. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel. Y acá dice, les ordenó a nuestros antepasados, hablando de los abuelos, que se las enseñaran a sus hijos, que son los padres, para que la siguiente generación, los hijos de los padres, las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, nietos, y ellos a su vez las enseñarán a sus propios hijos, bisnietos. En un versículo Dios está conectando 5 generaciones. Yo tuve la oportunidad de sacar una foto, hubiera preparado para mostrarles, entre 5 generaciones. Estaba mi bisabuela, mi abuelo, mi mamá, yo y Oliver. 5 generaciones, gracias a Dios, 5 generaciones de creyentes. ¿Y cuál es el orden de Dios? Es que nosotros enseñáramos a nuestros hijos para que ellos enseñen a sus hijos y a su vez a sus hijos de sus hijos sobre las leyes, sobre los principios, sobre lo que Dios hace. Y es así que Dios va a alcanzar la próxima generación. Es a través de aquello que nosotros enseñamos. Entonces, sin duda nosotros somos frutos de las elecciones de nuestros padres. Sí o sí, elecciones que tus padres hicieron tuvieron impacto en su vida. Pero nosotros también somos frutos de nuestras propias elecciones. Y si lo que tus padres hicieron contigo no fue 100% bueno, porque nuestros padres no son perfectos, por más que pueden haber sido cristianos, no son perfectos, vos tenés ahora la elección de decidir qué vos vas a pasar a tu hijo. Vos no podés excusarte. No es porque mi papá era así, ahora no. Nosotros recibimos, sufrimos o tenemos consecuencias de lo que los padres nos pasaron, pero nosotros también podemos elegir lo que vamos a pasar para nuestros hijos. Vos puedes ser el primero de tu generación a pasar un buen legado a su hijo. Vos puedes ser el primero a pasar el ADN de Dios de generación. Aún si no recibiste, pero si Dios ya te salvó, es porque Él tiene para tu descendencia. Eso es lo que Él te está dando. Amén. Entonces eso es parte del rol de Dios para tu vida como padres. Y la verdad es que nosotros pasamos a nuestros hijos aquello que verdaderamente somos. Eso es lo que pasamos. Aquello que somos es lo que nosotros pasamos a nuestros hijos. Algunos padres pasan simplemente una religiosidad, ir a la iglesia como una obligación, cumplir delante de Dios. Otros pasan pecados. Yo hace 2 semanas recibí una llamada de mi mamá de una amiga. Cuando ella era chica, tenían 10 años, su papá se suicidó. Y ya éramos de la iglesia, me acuerdo que crecimos con eso, ¿verdad? El papá de Flavia se suicidó. La semana antepasada, su hermano se suicidó. 20 años después que su papá se suicidó, su hermano estaba en una depresión muy profunda y él se suicidó. Y eso es una herencia, una maldición hereditaria. El muchacho creció en la iglesia, le conocía, se llamaba Guillermo, se casó, había 2 años que se casó, estaba supuestamente bien, pero luchando con depresión. Y esa herencia, infelizmente, se le quedó y hizo lo que su papá hizo. Nosotros no tenemos idea del impacto que nuestras elecciones tienen en nuestros hijos. Ese papá cuando hizo eso, no imaginó que su hijo, tal vez, ¿verdad? Después de 20 años iba a hacer lo mismo. Ahora se quedó la mamá y la hermana.
Y yo, mi corazón ese día así se quebrantó. Yo le dije a Gaby, yo perdí mi hambre, yo quería casi vomitar, así de pensar en el sufrimiento de una familia que recibió una herencia así. Ahora, la pregunta es, ¿qué nosotros vamos a dejar a nuestros hijos? Dios está buscando a aquellos que van a transmitir realidades espirituales eternas. Temor al Señor. Eso es lo que Dios quiere que nosotros pasamos, y Él está buscando padres que estén dispuestos a ser usados por Él para pasar eso a la siguiente generación. Amén. Entonces Dios se reveló a nosotros como nuestro Padre, y Él es nuestro ejemplo, y nosotros podemos mirar a Él como nuestro ejemplo y reflejar esa paternidad. Nosotros no estamos solos en ese camino de padres. Y yo hoy no estoy predicando de una experiencia, porque yo tengo apenas un hijo de 4 años, voy a tener una bebé. Yo tengo poca experiencia, tal vez comparada a muchos que están acá. Pero te puedo decir que yo soy fruto de padres que siguieron estos principios. Si yo estoy aquí hoy, no es porque yo ya soy eso, es porque un día mis padres fueron eso para mí. Y hoy yo estoy aquí para dar un testimonio de que funciona, de que vale la pena. Amén. No soy perfecta, les voy a contar algunas cosas en mi testimonio, pero mientras yo preparaba, yo así, wow, mis padres hicieron bien. Mis padres hicieron bien, y yo quiero honrarles para mostrarles que sí, cuando un padre o una mamá se decide, el Señor honra con frutos en su descendencia. Amén. Aunque mi papá no esté más, su legado se quedó, y es el poder del legado que el Señor nos da a nosotros como padres. No siempre vamos a estar con nuestros hijos, pero tenés poder de pasar ese legado para ellos. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar sobre 3 principios básicos que el Señor nos da a nosotros, a padres, nosotros como padres, que tenemos que formar y pasar a nuestros hijos. Y el primer principio es la identidad. Amén. Primer principio básico que sirve para aspecto natural, pero claro que vamos a hablar sobre el aspecto espiritual, identidad. La identidad es como uno se ve, y se va a determinar también cómo uno se relaciona con el otro. En los primeros años de la vida de un niño, nosotros estamos ahí para formar su identidad. Y lo que el niño recibe afecta en lo que él va a ser. Si él va a ser un niño inseguro, agresivo, o un niño amable y sociable, eso va mucho con la identidad que va siendo formada en el ambiente familiar desde niño. No se engañen, desde bebé. Amén. Desde bebé la identidad del niño va siendo formado. Ahora, claro que los aspectos emocionales e intelectuales afectan directamente la identidad de un niño, pero la dimensión más importante es la espiritual. No podemos negociar eso en la vida de nuestros niños. Más que él sepa que él es lindo, que él va a tener un buen futuro, que él juega bien la pelota, que él va a ganar plata, ¿cuál es la identidad espiritual que estamos formando en nuestros niños? Saber que naciste para un propósito afecta la manera como vivís tu vida, y afecta tu eternidad desde una edad temprana. Entonces, un niño que crece con una identidad segura en Dios, ese niño vive una vida diferente de los demás. Y nuestros niños necesitan más que todo recibir la identidad de hijos de Dios. Ellos tienen que saber que ellos son hijos de Dios, y eso comienza por medio del nuevo nacimiento. No se engañen, los niños chulina son pecadores de nacimiento. La Biblia dice que todos nacimos en pecado, y es natural la naturaleza pecaminosa de los niños con menos de 2 años, ¿verdad? Vos no tenés que enseñar a un niño cómo reaccionar y pegar al otro. Vos no tenés que enseñar a un niño cómo estirar el pelo del otro. Vos no tenés que enseñar a un niño cómo gritarte así, rebelarse en contra de vos. Eso es natural. Ahora vos tenés que enseñar a un niño que él sí necesita de un Salvador, que él sí necesita arrepentirse de sus pecados, que él sí necesita recibir a Jesús en su corazón. Y nosotros tenemos que hacer eso con nuestros niños desde chicos, porque ellos tienen que saber primeramente que ellos son hijos de Dios. Esa es su identidad principal. Y el primer paso, ¿verdad? Que es un nuevo nacimiento. Y un hijo de Dios es un heredero, y heredero es alguien que es separado. Aquellos que son herederos de Dios no deberían vivir como una persona común. Los hijos de los reyes son príncipes, pero desde chico ellos son separados.
No es porque ellos no son reyes todavía que ellos viven como quieren. No, desde chiquito están ahí formando su identidad real en ellos, porque un día ellos serán los futuros reyes. Nosotros también tenemos que entender que nuestros hijos, como dice la Biblia, a veces son inmaduros, pero ellos tienen que empezar a crecer sabiendo quién ellos son, porque un día lo serán así. Entonces esa identidad tiene que estar formada en ellos desde chicos. Y nosotros como padres tenemos que estar conscientes y pedir al Señor revelación para discernir lo que el enemigo a veces manda en la vida de tu hijo, que quiere quitar eso de él. Padres, nosotros tenemos que ser espiritualmente sabios, inteligentes, para discernir qué el enemigo está enviando o quién el enemigo está enviando, que él está interviniendo en los planes de Dios para la vida de tus hijos. No podemos ser ignorantes que el enemigo va a intentar de cualquier manera quitar esa identidad. Y yo les cuento como pasó conmigo, ¿verdad? Yo tenía amigas que crecimos desde que éramos niñas y llegó nuestra adolescencia y ellas empezaron a ser de mala influencia para conmigo. Y yo me acuerdo que mi mamá oraba. Ella nunca me habló mal de mis amigas, mi mamá nunca faltó respeto, pero ella me decía, no es una buena influencia para tu vida. Reconoció, mi mamá oró, vos sabés que las dos salieron de la iglesia, las dos. Y yo así, hoy entiendo que la oración de mi mamá me guardó. No estoy diciendo que vamos a orar para que la gente salga de la iglesia, pero ore para que lo que el enemigo está enviando en la vida de tu hijo, se está percibiendo, sea destruido. Como padres tenemos que estar atentos para eso, porque el enemigo no va a simplemente permitir que tu hijo crezca como si nada, él va a querer intervenir. Entonces seamos sabios con eso. Y mi mamá una vez me dijo, vos vas a tener que elegir entre tu amistad y la cruz de Cristo. Tu amistad te está sacando del camino de Dios. Y yo en mi adolescencia no tenía esa madurez de entender. Y te digo, mi mamá oró y las dos salieron de la iglesia. Y no determinaron más cómo yo seguía mi vida. Y me salvaron, me salvó. Entonces, padres, nosotros tenemos que ser conscientes, no aceptar que el enemigo interviene. Entonces, empezaste a percibir amistades, empezaste a percibir cosas que están en la vida de tu hijo. Uno tiene que colocar límites como padres, otro, ore para que el Señor venga, ore para que el Señor intervina y Dios te va a honrar. Nuestros niños tienen que saber que ellos son separados, que ellos son únicos. Es importante que ellos sepan que son nueva criatura, que a su debido tiempo van a dar frutos, de que ellos son más que vencedores. Estas identidades tienen que estar formadas en la vida de nuestros hijos. Y nosotros como padres tenemos que ser clave para eso. Ahora, una de las principales razones por la cual los hijos tienen su identidad distorcida es porque los padres están con esa identidad distorcida. Y eso es real. Muchas veces son los padres los que tienen una crisis de identidad y tienen ese problema en esa área, atribuyen valor a sus hijos con base muchas veces en la apariencia, en su desempeño, en el estatus que tienen en medio a sus compañeros. Están pasando una identidad basada en algo exterior y eso está causando una distorsión en la identidad de sus hijos. Ahora, nosotros si queremos ayudar a nuestros hijos, tenemos que enseñarles que su identidad y aceptación están en Cristo. Amén. Que como padres tenemos que ser el primero a entender que la verdadera identidad reside en el hecho de que somos hijos de Dios. Esa es la verdadera identidad. Y nuestro valor no depende de nosotros mismos, depende de la imagen de Dios en nosotros. Amén. Nosotros tenemos que ser los primeros a pasar eso. Y eso tiene que estar definido en nuestras vidas. Yo te pregunto, ¿vos tenés revelación de quién vos sos en Dios? Porque si vos no tenés como padre, ¿cómo vas a pasar eso a tu hijo? Si nosotros como padres todavía estamos con esa crisis, ¿verdad? Y dejamos que el enemigo juegue con nuestra mente, sin darnos cuenta, es eso que vamos a pasar a nuestros hijos. Si nosotros mismos no estamos seguros de eso. Entonces, primeramente, aprenda a declarar sobre tu vida todo lo que la Biblia dice que vos sos. Todo lo que la Biblia dice que vos tenés. Y así vas a poder declarar lo mismo sobre la vida de tus hijos. Dios quiere primero asegurarte a vos. Dios quiere asegurarte a vos como papá y como mamá, tu identidad en Él. Porque un padre y una madre con una identidad segura en Dios también genera hijos con identidades seguras en Dios. Amén. No podemos esperar que nuestros hijos sean
algo que nosotros no somos. Ahora, un hijo de Dios que es consciente de esa verdad no tiene crisis de identidad, pues que sabe que su valor está en el Señor. Amén. Nuestros niños sabrán eso si nosotros somos seguros de eso. Por eso cuando el pastor Gabriel predica, sos amado, sos bendecido, sos justificado, Él te está reafirmando tu identidad. Y no es solo para vos, es porque una vez que vos sos seguro de eso, eso vas a transmitir a tus hijos. Muchas veces nosotros simplemente reflejamos en ellos como nosotros nos vemos a nosotros mismos. Y eso es peligroso. Nosotros tenemos que estar seguros de nuestra identidad en el Señor, porque esa identidad vamos a pasar a nuestros hijos. Amén. Empieza declarando sobre tu vida la bendición. Y vas a ver que va a fluir de vos la bendición sobre la vida de tus hijos. Y el segundo punto, el segundo principio, aparte de la identidad que nosotros tenemos que formar y pasar a nuestros niños, son valores. Y de la misma manera que la identidad es formada en la familia, los valores también son recibidos y transmitidos a través de la familia. Y los valores pueden ser morales, valor moral, y espiritual. Es el estándar de lo que es correcto e incorrecto. Y muchos padres logran pasar buenos valores morales a sus hijos. Cosas básicas, ¿verdad? Como sentarse, como respetar, no matar, no robar, no mentir. Amén, respetar al prójimo. Pero un hijo de Dios necesita tener más que solamente una buena moral, porque nuestro estándar es la palabra de Dios. Una buena moral no es suficiente para criar hijos según la palabra de Dios. Entonces, además de enseñar los principios de la palabra de Dios, nosotros tenemos que asegurar que estamos transmitiendo valores espirituales. Y eso significa enseñarles que ellos tienen que discernir lo que agrada o no a Dios. Ni todo lo que es correcto agrada a Dios, o ni todo lo que no es incorrecto, voy a decir en ese sentido. La Biblia dice que todo me es lícito, ni todo me conviene. No está a veces escrito en la Biblia que es un pecado, pero agrada a Dios. Eso tiene que ser nuestro estándar de valor. No tiene que ser si es solamente bueno o no. Eso es vivir por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios, cuando creó al hombre, quería que el hombre 100% viva del árbol del conocimiento, del árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida? Habla de una dependencia de Dios. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal significa ser guiado por lo que es bueno o correcto o no. Y eso es una vida en un nivel muy natural. Nosotros vivimos en un estándar espiritual. ¿Y cuál es ese estándar? Es la palabra de Dios que agrada a Dios. Significa que algo no sea necesariamente errado, pero si Dios no quiere que yo haga, yo no voy a hacer. No es porque es pecado, es porque Dios no quiere que yo haga. Y hoy en día la gente se acomoda con un valor moral, pero nosotros somos llamados a vivir un estándar espiritual. Los judíos vivían por la ley y Jesús vino y aumentó el valor de la ley. Dice, no matarás. Y Jesús vino y dijo, si apenas odias a tu hermano, le está matando. No adulterarás, pero si apenas miras a una mujer con otras intenciones, estás adulterando. Entonces con Dios el estándar es más alto, no es correcto o no, es que agrada a Dios. Y ahora te voy a decir algo. Ese proceso va a exigir mucho más de nosotros que solamente enseñar correcto o errado. Va a enseñar también a discernir aquello que agrada o no a Dios. Entonces, muchas veces Oliver viene y me dice algo, pero tal persona hizo, pero yo vi eso y yo a veces no es un pecado, pero no es en acuerdo con el estándar de la palabra de Dios, entonces yo tengo que mostrarle. Entonces, no importa, Oliver, no importa si tal persona hizo, pero yo te estoy diciendo que vos no podés hacer. Y él está aprendiendo a discernir que no es porque el otro hizo que yo pueda hacer. Entonces, es un estándar. Ahora, los niños aprenden a valorar lo que los padres valoran. Eso es básico. Nuestro sistema de valores está diseñado en acuerdo con lo que nuestros padres nos han dado. Papá y mamá, lo que es importante para vos va a ser importante para tus hijos. No esperen que tus hijos valoren cosas que vos no estás valorando tanto. Vamos a hablar de algo muy básico. Dejar de estar en un lugar para poder venir a la iglesia. Eso muestra un valor.
Tenía tal cumpleaños o tenía tal partido, pero hoy también hay culto. Entonces, ¿cuál es nuestro mayor valor? Es el culto. El hecho de dejar algo y venir a priorizar la iglesia muestra un valor a tu hijo. O el hecho de llegar puntualmente al culto muestra también un compromiso. A veces nosotros para llegar en la escuela, un trabajo o en algo puntual y en el culto 10, 15, 20 minutos, eso va mostrando valores. No tenés que decir, simplemente el hecho que estás haciendo está mostrando a tu hijo. Oliver, estos días me está sorprendiendo porque yo tenía que pelearme a veces mucho con él para el domingo. Me daba un trabajo en Domingo Kids y todavía estoy trabajando con él. Pero a veces hasta para venir a la iglesia me venía pichado. Y muchas veces yo frustrada con eso, ¿verdad? Pero nunca dejé de enseñar, nunca dejé de hacer. Hoy, él se despierta antes que nosotros. Hoy vino a las 7 y algo, mi alarma ni sonó todavía. Se acostó a nuestro lado y su pregunta fue, mamá, ¿hoy es domingo? Sí, es domingo. Domingo. Y Gaby, shh. Ay, Gaby. Bueno, yo ya me voy a ir a preparar. Oliver, no sonó el alarma todavía, pero yo ya me voy a preparar. Se fue, unos 15 minutos se fue en su pieza, volvió con su pantalón jeans, con su remera de Jesús, con sus zapatos de iglesia, porque hay uno que yo digo que es solo para la iglesia, ¿verdad? Mamá, ya estoy lista, solo no puedo atar mi cordón. Bueno, vení, te voy a atar tu cordón. Ahí Gaby todavía así nuestro perezoso para levantar. Vamos papá, te está tardando mucho, vamos, ni las 8 no era, ni las 8. Nosotros apenas despertándonos, ¿verdad? Pero para él domingo se volvió algo así, que es valoroso para él. Él se prepara con su mejor ropa. Yo no le tengo que elegir ropa de domingo. Desde el viernes ella está eligiendo. Y si le toca dormir con sus abuelos el sábado, él mismo prepara su mochila con la ropa del culto de domingo. Entonces, porque él empezó a valorar lo que él ve que nosotros también estamos valorando. Y no fue natural, no fue automático. Vamos enseñando. Amén. Y bueno, llegó acá y yo tenía que estar acá y me buscaba en Domingo Kids. Entonces yo dejé acá mi lugar un ratito, me fui a estar con él porque yo sé que ese es valor para él. Traerle acá para mi comodidad era más fácil, pero yo le dije, no, acá los niños están, hay Domingo Kids, yo se me quedé para la alabanza y vine. Entonces, ese valor nosotros tenemos que ir pasando. Ahora, valor no es ley. Amén. Valor son principios, son prioridades y debe ser demostrado en todas las áreas de nuestras vidas. En todas las áreas. Yo estoy hablando acá de una área espiritual, pero lo que es valor para vos también en tu casa. Tiempo de calidad con tu familia, tiempo de atención a tus hijos, esas cosas que son valores. Y te voy a decir algo, yo nunca, soy hija de pastor, desde que era chica, nunca me sentí obligada a irme a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia nunca fue obligación para mis padres. Tus hijos muchas veces se sienten obligados a venir porque la iglesia a veces es obligación para vos. No es disfrute. No es valor, es obligación. Entonces ellos reciben eso. Ahora, como Oliver, para nosotros la iglesia no es obligación. Para mí, Gaby, la iglesia es disfrute, la iglesia es propósito, la iglesia es llamado. Y él está recibiendo eso. Entonces lo que vos tratás como obligación en tu vida, tu hijo va a tratar como obligación. Es el valor que vos le está pasando. Entonces, la iglesia para mis padres siempre era algo de prioridad. Y te voy a decir, aún siendo prioridad en su vida, yo nunca me sentí como segunda. Porque no era una prioridad o su familia o la iglesia. No, era familia y iglesia, era vida. Amén, era comunidad, era comunión. Yo disfrutaba, obligación para mí era escuela, ¿verdad? Esa era obligación. Iglesia era disfrute. Yo si pudiera faltaba a escuela y muchas veces falté para estar en cosas de la iglesia. O a veces si teníamos encuentro durante el fin de semana, el lunes estaba muy cansado. Y si no teníamos algo muy importante en la escuela, mi papá me dejaba faltar para descansar, porque trabajamos todo el fin de semana. Entonces, y crecí y me gradué y soy hoy una directora. Entonces eso no afectó en mi estado de ser quien yo soy hoy. Ay, cuidado, porque si no tu hijo no va a tener un trabajo. No, cuidado con lo que vos estás pasando de prioridad y valor para tu hijo, porque después no va a ser difícil sacar. Si él piensa que el trabajo es más prioridad con la iglesia, el día que vos querés que él deje su trabajo para venir a la iglesia, no va a ser.
No va a ser porque vos le pasaste este valor. Entonces, nosotros como padres, por eso yo digo, primero nosotros, la iglesia es obligación para vos, célula es obligación para vos, o no sé, eventos de la iglesia es obligación, porque si es para tu hijo va a ser también. Ahora, si ustedes hacen que la iglesia sea parte de sus vidas, entonces para tu hijo va a ser también. Los valores son una herencia que transmitimos a nuestros hijos, y el valor de la herencia no está en guardar, está en dar. Es el valor de la herencia. Una herencia vale cuando esa herencia es entregada. Entonces, el valor es una herencia, tenés que pasar. Necesitamos poner en una balanza de la palabra de Dios los valores que estamos transmitiendo a nuestros hijos. Porque como padres nosotros tenemos un poder de influencia enorme en la vida de nuestros hijos. Enorme. Yo jugaba handball cuando era niña. Pero decime que había un partido el domingo, no era ni pregunta, yo sabía que ni podía preguntar a mi papá que no iba a poder ir. Entonces mi papá ya influenciaba mi vida, y hoy yo te digo, el handball no hizo ninguna diferencia en mi vida, pero estoy acá, estoy cumpliendo un propósito. Esa influencia de mis padres me guardaron. Entonces tu influencia también determina, tenemos que usar, claro, con sabiduría, no es manipulación, ¿sí, padres? No estamos hablando de manipulación, estamos hablando de influencia, estamos hablando de transmitir un valor, porque cuando hacemos eso en la dependencia de Dios y para los propósitos de Dios, ahí nosotros cumplimos nuestro rol en la vida de nuestros hijos, amén. Y el tercer punto, entonces tenemos que pasar identidad, tenemos que pasar valor y tenemos que pasar dirección. Y tenemos que dar a nuestros hijos un sentido de dirección. Tener dirección es tener un propósito en la vida. Como padres, tenemos que concientizar a nuestros hijos de que ellos no son personas comunes. Y yo les digo, yo crecí sabiendo que yo no era cualquier persona. Tanto que yo le digo a Gaby, muchas cosas en mi vida no eran ni opción para mí, porque yo sabía que no iba con quien yo era. Muchas influencias y cosas que hacían mis amigas, yo ni consideraba hacer, simplemente porque yo sabía que no me convenía, no era parte de quien yo era. ¿Por qué? Porque yo tenía una dirección del propósito que yo tenía, y ese propósito me guió hasta donde yo estoy hoy. Yo con Gaby estuvimos relacionándonos, pero llegó un momento que mis padres me dieron una dirección. Vos no te vas a quedar en Estados Unidos, vas a volver a Brasil. Y eso para mí significaba entonces que yo no iba a estar más de novia con Gaby. ¿Y sabe cuál fue mi decisión? Bueno, si yo tengo que romper mi relación con Gabriel, entonces significa que Dios tiene algo mejor para mí. En mi cabeza me quedaba pensando, ¿cómo sería eso, verdad? Pero yo no dudé, nunca le dije a él, ahora le conté, ¿verdad? Así antes, después de casarnos. Pero en mi corazón yo dije, Señor, si yo tengo que romper ese relacionamiento para volver a cumplir mi propósito, que sea. Me vas a asegurar algo mejor. Te voy a decir algo, Dios a veces quiere solo probar nuestro corazón, porque al final me dio lo que yo quería. Gaby volvió, cumplimos el propósito juntos, pero en mi corazón yo tenía una dirección que ni una persona por la cual yo estaba apasionada me quitaba de mi propósito. Yo sabía que mi propósito era mayor en aquel momento que mi relacionamiento, hasta que mi relacionamiento se unió a mi propósito. Pero nuestros hijos, si no tienen dirección, cualquier cosita les va a desviar del camino. Gracias a Dios yo tenía padres que no me daban ni oportunidad de pensar en desviarme de ese propósito. Y te voy a decir, gente, no duden en direccionar a sus hijos. No piensen que ellos son maduros para tomar decisiones, porque no lo son. Necesitan dirección. Amén. Nosotros ni siempre como padres vamos a saber qué nuestros hijos van a pasar, pero ellos tienen que saber qué camino seguir. El papá y mamá tienen que dar dirección. Si ellos crecen creyendo en las verdades, en los valores, en la identidad espiritual que ustedes pasaron, entonces ellos van a seguir el camino de cumplir el propósito de Dios. Mi papá no me tuvo que decir vas a tener que terminar o romper con Gabriel. Yo tomé esa decisión porque yo sabía que mi propósito, si no incluía a él y yo me iba con él, me iba a perder mi propósito. Pero mi papá hasta ese momento me enseñó, y llegó un momento que yo tuve que decidir.
Va a ser así con tus hijos. Enseñar la dirección, que cuando llegue el momento de tomar la decisión, ellos van a saber qué camino seguir. Amén, ellos van a saber. ¿Qué dice? Proverbios 22:6. Dice lo siguiente: instruye al niño en su camino. Acá yo quiero parar en esa palabra, en su camino. No es instruye al niño el camino, no es hacia acá andate, no, es junto. Instruye al niño en el camino, junto con él, llevando. Mi papá y mi mamá, ellos me llevaban en el camino, ellos me guiaban. Papá y mamá, no mande, vaya con tu hijo. Direccione a tu hijo, dale la mano a tu hijo en la forma espiritual y lleva, direccionar, corregir, enseñar. Se necesita. Aquellos que saben quién son pueden tomar decisiones sabias, pueden seguir direcciones correctas. Yo siempre cuento, mi papá nunca me permitió irme a 15. Yo crecí, yo entraba en una escuela privada muy buena en Uberlândia. Había 15 a patada, ¿verdad? Sí, las mejores fiestas de Uberlândia, los mejores salones. Mi papá no me dejaba. ¿Cuántas veces me peleé, lloré? No te vas a ir. ¿Por qué, papá? ¿Sabe por qué, mi hija? Porque yo te voy a exponer a un lugar en donde vos vas a tener tu identidad probada, tus valores van a estar siendo comparados con otros. ¿Para qué yo te voy a exponer a eso? ¿Para qué te voy a exponer al humo que te va a contaminar? Me decía mi papá. Ahí en tu fiesta, en tu 15, ¿qué va a haber? Música, baile, bebida, droga, sexo. ¿Para qué yo te voy a tirar ahí adentro en la cueva de los leones? ¿Verdad? Me dice mi papá. ¿Por qué? Porque era así, nunca me permitió. Y yo era la única, ¿verdad? Recibía la invitación y no me iba. Pero entendí, obedecí, no tenía de otra. Llegó un momento que yo me iba a graduar y en mi escuela, mi colegio, iba a hacer una graduación de la Gran 7. Y mi papá me dijo, si vos querés irte en tu graduación, yo no te voy a impedir. Yo ya tenía casi 17 años. Y yo compré mi vestido y yo compré mi entrada. Solo que coincidía que el viernes era la fiesta de mi graduación y el sábado teníamos un impacto de juvenil, de preadolescentes. Y justo me llamaron para dar un testimonio, ¿verdad? En el impacto. Y durante la semana teníamos oración por el impacto. Entonces, en una de estas oraciones, nadie me dijo nada. El Espíritu Santo me dijo, ¿qué vos vas a decir a esos preadolescentes? Si vos te vas en tu graduación, ¿le vas a decir que no se vayan? ¿Cuál va a ser tu testimonio? Solita, el Espíritu Santo conmigo. Y yo me acuerdo que yo volví de la reunión y yo le dije a mi mamá, mamá, no me voy a mi graduación. Mi mamá empezó a llorar y dijo, ¿por qué, mi hija? Yo le dije, ¿por qué? No va a ser buen testimonio. Si yo el viernes me voy a farrear, ¿verdad? Aunque yo creo que no haría nada, pero ¿qué testimonio voy a dar? El día siguiente me voy a despertar y decía a los preadolescentes de 13, 14 años, no se vaya, no te hace bien. Si yo me fui, entonces razoné, tenía una dirección. Cuando me fue dada la libertad de elegir, volví a elegir correcto. Padres, tus hijos van a elegir bien si le direccionan, van a elegir bien. Amén. Eso es herencia del Señor. Ahora, puede ser que no suceda como vos pensás. Puede ser que tus hijos tomen malas direcciones. Puede ser que tus hijos tomen malas decisiones. Pero como padres debemos confiar en Dios. Porque aunque nosotros fallemos, Él no falla. Él no falla. Tenemos que reconocer que no podemos solo. No es por nuestra buena paternidad que nuestros hijos serán buenos hijos. Es por la misericordia de Dios que ellos serán buenos hijos. Entonces, reconozca tu impotencia y dependa del Señor. Mira lo que dice Salmo 127:1. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan las que edifican. Yo puse acá, en vano trabajan los padres que la edifican. Si Dios no es quien está edificando tu casa, en vano vos estás trabajando, porque al final depende todo de Él. Si vos sos un papá o una mamá que tus hijos no están en el camino del Señor, no te sientas un falluto. Simplemente diga, Señor, yo me equivoqué, pero tú no te equivocaste. Tenés misericordia de mi hijo. Y yo creo que la bendición alcanzará tu casa también. Amén. Para terminar, cuando nosotros pasamos identidad, cuando nosotros pasamos valor y cuando nosotros damos dirección a nuestros hijos, ellos reciben como herencia 3 cosas. Primero, temor del Señor. Proverbios 1:7 dice que el temor
a Jehová es el principio de la sabiduría. Es lo contrario, dice acá, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y qué es temor? Temor y temer al Señor es reconocer el señorío de Dios en su vida. Los niños que tienen una identidad en Dios saben que Dios es su Señor. Como yo les dije, yo cuando iba a terminar, dejar a Gaby o romper con él, no era por miedo, era porque yo sabía que Dios era mi Señor. Entonces yo podía elegir lo que Dios tenía para mí, que iba a funcionar bien. Cuando yo dejé de irme a mi fiesta, no es porque Dios me dijo, oh, no te vas, no, era porque yo entendí, el Señor es Dios en mi vida. Entonces yo tengo temor, y temor no significa que nuestros hijos no se van a equivocar, porque yo me equivoqué. Yo tuve un año, le comenté a una pareja de padres que hablamos la semana pasada, por un año mi papá y mi mamá se turnaron en ayuno. Ella ayunaba lunes y mi papá martes, mi mamá miércoles y mi papá jueves, por un año, por mí. Porque yo pasé una etapa en mi adolescencia en que yo me empecé a llevar por otras cosas, hacía cosas a las escondidas. Pero acá dice lo siguiente, no significa que van a equivocar, pero significa cómo van a lidiar con ese error. Yo me equivoqué, me junté con un muchacho, ¿verdad? A las escondidas de mis padres. Ya tenía mis 15, 16 años. No le conté, pero sabía que no estaba bien. No tenía la bendición de mis padres. Y un día mi papá predicó sobre el arrepentimiento. Mi papá predicando, ¿verdad? Y yo ahí en su predica. Me quebrantó. Yo llegué en casa, papá, mamá, tengo que hablar contigo. Eso está sucediendo. Yo estaba andando con ese muchacho a las escondidas, ¿verdad? Mi mamá me dijo, no, ¿cómo es? Vos traicionaste mi confianza. Me dolió. Pero yo supe cómo arreglar. Yo sabía que tenía que confesar. Me fui, confesé, me arrepentí mucho porque yo sabía que no era lo que tenía que estar haciendo. Mis padres trataron conmigo, me castigaron, claro. Tratamos juntos, conseguí reconquistar la confianza de mis padres después. Entonces, no es que no nos vamos a equivocar, tal vez mi error no sea tan malo como otro, ¿verdad? Pero para mí eso era muy grande en el momento. Pero el temor al Señor me mostró cómo corregir mi error. Entonces puede ser que tus hijos se van a equivocar, pero si son tementes al Señor, van a volver arrepentidos. Van a volver a donde tienen que volver, amén. Y humillados delante del Señor, serán justificados, porque ese es la bendición de Dios. Entonces ellos recibirán temor y recibirán honra. La honra y el temor caminan juntos. Quien no teme no honra, pero quien teme al Señor, honra al Señor. Y quien honra al Señor, honra a los padres también. Pero los niños que no honran a los padres tampoco honrarán a Dios. La honra se enseña, no se demanda. Amén. La honra se enseña. Sos una persona que honras al Señor, tu hijo y tu hija van a honrar al Señor. Amén. El principio de la honra es esencial para que Dios pueda actuar en la siguiente generación. Porque una generación que no honra a aquellos que vinieron antes no recibe su legado. Yo sé que mucho que yo recibo hoy es porque yo sé honrar a mis pastores, yo sé honrar a mis líderes que me levantaron, yo sé honrar a mis padres. Y la honra, cuando vos honras, recibí la bendición. Tus hijos tienen que saber honrar. Ese es un mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. E hijos que están acá, no es si querés o si tu papá y tu mamá son buenos, es un mandamiento de Dios. Honra al Señor. Y está en el Nuevo Testamento, ¿sí? No es un mandamiento solo de la ley de Moisés. Volvemos a ver ese mandamiento en Éfeso. Amén. Efesios, ¿verdad? Entonces honra al Señor. La honra va a traer bendición a tu vida. Y el último punto es la bendición, porque aquellos que honran reciben la bendición de los cuales están honrando. Y cuando los niños honran a sus padres en el temor del Señor, reciben la bendición de Dios. Y la bendición necesita tener un derecho de pasaje. ¿Y cuál es el derecho de pasaje de la bendición? Es la paternidad. Dios entregó a los padres la bendición para pasar a sus hijos. Ya nos fue dada y ahora nos toca a nosotros pasar. Es nuestra responsabilidad, usando nuestras palabras para bendecir, orando con nuestros hijos, orando por ellos. Oliver, cuando entra en crisis, ¿sabe lo que dice? Órame, papi. Así pide. Cuando está en una crisis porque le estamos corrigiendo y él entra en crisis, él dice, órame, papi, órame. Nos quebranta, ¿verdad? Yo y Gaby así, nuestro corazón, ¿verdad?
¿Cómo vas a negar una oración a tu hijo? Pero él entendió que la oración es un instrumento de Dios para ayudarle. Orame, papi. Y oramos y él se tranquiliza. Entonces, la oración, la bendición debe ser algo en tu vida. Y para terminar, Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. El Señor está contigo y tu familia hasta 1000 generaciones. Te digo, más que vos, el Señor quiere bendecir a tu familia. Si nosotros amamos a nuestros hijos y queremos bendecirles, cuanto más nuestro Padre, no solamente a ellos, a nosotros y a nuestras descendencias. Amén. Te invito a colocarte de pie en tu lugar. Vamos a tener un tiempo para bendecir nuestras familias. Entendimos entonces que como padres tenemos que transmitir identidad, valor, dirección. Cuando pasamos eso, nuestros niños reciben temor, honra y bendición. Amén. Si vos estás con tu pareja, yo te invito a juntos en ese momento orar por tu familia. Si estás solo, si sos el único representante de tu familia, aun si no sos mamá y papá, tengan algunos jóvenes acá, te voy a decir, empiecen desde ahora a bendecir tu familia. ¿Por qué no? Amén, oren por tu familia. Y yo pedí al pastor para cantar esa música, La Bendición, ¿verdad? Que es una música que habla mucho sobre bendecir. Y mientras cantamos, oramos, vamos a bendecir nuestras familias. Amén.